Hola a todos. Inicia el video con esta imagen para que le presten atención. Es el video de Laura Sanabria con las supuestas 5 maletas que se robaron de la casa de ella. Fueron 5 maletas que dijo la revista Semana en manos de Vicky Dávila. Esto lo reveló la periodista María Jimena Duzán en revista Cambio. Eso fue lo que sacaron en realidad de Laura. No fueron ninguna 5.000 maletas, las 5 maletas que decía Vicky Dávila y los 3.000 millones de pesos. Este video es muy importante que lo compartan porque les voy a sacar muchísima información de lo que está sucediendo con los medios de comunicación, Luis Carlos Vélez, Miguel Turbay, el caso, la fiscalía y los empresarios y los medios prepago. Como siempre le indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente. ¿Por qué les dejaba este video? Porque aquí es donde María Jimena Duzán saca el comunicado en revista Cambio. Indica qué fue lo que sucedió en realidad. No fueron ningunas 5 maletas, como lo dijo Vicky Dávila, y que eran 3.000 millones de pesos. Era ese maletincito, como lo indicaron desde el inicio, y que era una suma de unos cuantos cientos de dólares. No lo que había mencionado Vicky Dávila. Espero que con esto los uribistas y muchas de las personas que aún tenían dudas sobre si en realidad había sido eso, que tengan en cuenta lo que está sucediendo. ¿Por qué es tan importante esto? Porque aparte de eso, ¿se acuerdan que Vicky Dávila colocó y eso hicieron un show con Marelvis? Y que yo también inclusive dije, ya dejen de estar molestando a esa señora, pues que aparte de que se quedó sin empleo, pues ya sabemos todos, y qué pena decirlo, pero pues robar, ¿sí? Eso no lo debía haber hecho, no tiene que tener su conciencia tranquila. En mi caso, yo no tengo problemas ni judiciales, ni con procuraduría, ni con fiscalía, ni antecedentes, porque trato de hacer las cosas lo más correctamente posible, que es lo que deberíamos de hacer todos los ciudadanos, cumplir simplemente con nuestras leyes y para los que son religiosos con sus mandamientos. Entonces, aquí les dejo una partecita del video para que ustedes vean en realidad qué fue lo que sucedió el día que entrevistaron a Marelvis. Aquí dejo el video. Después de 1 hora y 37 minutos, la prueba física del polígrafo de Marelvis Mesa terminó con una duda de quién hizo el procedimiento. Me está afectando el ejercicio. Esa pregunta me la está perdido. Por eso le preguntaba que me la preocupa, que no está claro, que se me le viene a la mente, que no me dijo, qué le está pasando. No, yo le dije todo, o sea, todo lo que sé. ¿Qué siente con ese tema? ¿Qué le pasó? Pues, o sea, vergonzoso, o sea, a mí lo que me preocupa es, o sea, quedarme sin trabajo. O sea, yo, por ejemplo, soy una persona sola, mi hija trabaja, ella me colabora por 200.000 pesos el arriendo como tal, pero yo necesito trabajar. Ese video ustedes lo pueden encontrar también por las redes sociales, pero ¿por qué es tan importante? Porque si ustedes miran, la persona que está realizando esa entrevista, que está indagando qué sucedió, también nunca hablaron de ningunas maletas, simplemente le preguntaban a ella el dinero que estaba en el bolso. Con esto las mentiras de Vicky Dávila se caen por su peso. Ese testigo anónimo se cae por su peso. Aparte de eso, nuevamente les vuelvo y les coloco el video donde se ve que era un bolso, como lo sacó revista Cambio, una entrevista de María Jimena Duzán, una de las mejores periodistas, aunque algunas veces, al igual que Daniel Coronel, pues tienen unos descaches que también uno se queda como aterrado, pero bueno, no podemos tapar todo lo bueno que han hecho con algunos detalles. Aún así, y como les indicaba, esto es muy importante, porque al cambiar automáticamente, cambian por ese fuero especial, porque Revista Semana saca esto, que le dieron impunidad a Laura Sanabria y no le dieron ninguna impunidad. Ahí lo que están es transfiriendo es a que la investigue ya una fiscalía, pero directamente la Corte Suprema de Justicia.
Lo que le huyen los uribistas es siempre a que los investigue la Corte Suprema porque saben que ellos sí les van a sacar todo. Mientras que la Fiscalía, ya los uribistas la tienen y qué pena decirlo para que les tapen todas sus cochinadas. Pero ¿por qué les indico que esto es tan, pero tan importante? Porque al realizarse esto con la Corte Suprema de Justicia, sí o sí tienen que investigar al fiscal Barbosa. Investigar no, qué pena. Tienen que ser llamados a declarar en el caso de Laura Sarabia. Entonces, esto es muy delicado. ¿Por qué motivo? Recuerden que en este caso, una persona se quitó la vida, como Oscar Dávila, que no quiero publicarla, ya es la vida privada y yo creo que ya deberíamos de respetar un poco, de pronto nombrarlo porque sabemos que está en el caso, pero no estar haciendo de pronto la publicación más en fotos, me da pena con la familia, pero quiero que lo tengamos presente. ¿Por qué motivo? Porque él decía que él estaba recibiendo presión de parte de adentro de la Fiscalía. Entonces se tiene que saber el por qué las mentiras de Vicky Dávila, por qué le mintió al pueblo colombiano, a todos nosotros, por qué la Fiscalía presionó a este coronel para que se quitara la vida y qué tiene que ver también el escolta, porque siempre lo mencionamos, porque el escolta miraba tanto para dentro del carro, mirando sobre algo que tenía que suceder, ellos sabían, y eso aún no nos lo han querido contar. Entonces imagínense, así no lo digan, pero yo les puedo asegurar que sabiendo que la Corte Suprema va detrás, porque ya no es solamente Laura Sanabria, tendrán que investigar porque la FLIC, diciéndole un día al presidente que es que que la prensa tiene derecho a libre expresión. Sí, tienen derecho a la libre expresión cuando conocen las noticias reales, pero cuando mienten, como en este caso, que les recuerdo que yo publiqué eso, de que Vicky Dávila con el otro de Revista Semana, con el otro periodista, nos mintieron sobre lo de San Clemente. Aquí dejo este videito pequeño para que lo recuerden. Cuadrar para que él se echara la culpa y que no avanzara la investigación pues en contra de San Clemente. Hijo de puta, o sea, San Clemente sí sabía. Sí, pero no se puede decir, eso va hacia allá. ¿Sabía? Sí, señora, pues al parecer sí, pero eso no se puede decir. Pues si nos mintieron con eso, porque también son hectáreas llenas de polvo blanco y nos mintieron a los colombianos, nos han estado mintiendo con todo. Entonces esto es para que se den cuenta qué tema tan delicado. Pero uno así llega y dice, bueno, pero los medios de comunicación, ya sabemos que Revista Semana pues está al lado de ellos. Pero ¿qué sucede con los demás? Resulta que también, ustedes ya saben el problema que hubo con Luis Carlos Vélez y con la ministra Jennifer Mojica. Pero sale nuevamente el inteligentísimo de Miguel Uribe, porque a mí me da pena, a mí no me gusta tratar a la gente de que sean tarados, brutos ni nada de eso, pero llamémosle como siempre la gente inteligente. Sale Miguel Uribe y dice que el gobierno financia, promueve, organiza la movilización campesina. Dice que suma la persecución de prensa y estigmatización, un poco de cosas. Entonces, esto es lo que dice en boca de Miguel Uribe. En donde los periodistas le estaban preguntando a la ministra de Agricultura, a la doctora Jennifer Mojica, por el nuevo decreto, el decreto que básicamente plantea que el gobierno nacional financie, promueva, organice la movilización campesina. Y en esta entrevista, presidente, ocurrió un hecho absolutamente desafortunado que se suma, si se quiere, a la persecución de este gobierno, a los medios de comunicación que no aplauden su... Entonces Miguel Uribe defendiendo a Luis Carlos Vélez por lo que ha sucedido. Entonces dice uno, bueno, pero defendiendo, lo que pasa es que todo lo que ha sucedido durante estos meses, porque la fiscalía, los medios de comunicación nos mienten, la fiscalía envueltos con ellos. Entonces uno dice, pero ¿qué tiene que ver la fiscalía, la policía? Entonces, para de pronto que la gente entienda mejor qué fue lo que pasó con Luis Carlos Vélez, y ya vuelvo e ingreso a lo de la fiscalía. Luis Carlos Vélez, que ustedes saben que es un periodista prepago, sale en una entrevista con la ministra Jennifer Mojica. Entonces Luis Carlos Vélez dice que qué van a hacer
cuando no solamente los campesinos, porque recuerden que los campesinos desde hace mucho tiempo todos los gobiernos les han estado reclamando por mejores condiciones, por lo que tenían el decreto 970, que yo un día lo publiqué, que porque todo lo traen, digamos, la papa, el arroz, la leche, muchos productos los traen de Canadá, de Ecuador, de varios países, cuando nosotros somos un país que podemos producirlo. Al llegar Petro, pues quita prácticamente la ley 970, empieza a entregar tierras, empieza a hacer bastantes cosas para los campesinos, pero ellos siguen exigiendo porque pues necesitan que en realidad el gobierno los ayude, porque a muchos, ustedes ya saben que los paramilitares les quitaron las tierras, muchos salen, es que es la desinformación que hay en Colombia. Cuando los campesinos salen a marchar, no es solamente porque no tienen oportunidades, es porque les quitaron las tierras. Los uribistas, y qué pena decirlo, porque muchas de esas tierras están en manos de ellos, por manos de los paramilitares. Aquí ustedes ya han visto que hasta los mismos militares lo han denunciado, han dicho que lo han hecho, qué pena, hasta los mismos paramilitares lo han denunciado, lo dijeron que lo realizaron, y que se los vendían a muchas de las personas que están en la política o que han estado en el Senado o en la Cámara. Entonces muchos de los campesinos se van a Bogotá, como yo un día lo expliqué, y como ya en varios lugares lo han mencionado, se van a Bogotá y reclaman esas tierras. Cuando empiezan a verificar en la Procuraduría o en la Veeduría o en cualquier lugar del gobierno, se dan cuenta que esas tierras que les quitaron los paramilitares, hoy en día los tienen son los políticos. Un caso, por ejemplo, muchísimas de las tierras con las cuales cuenta María Fernanda Cabal, cuenta también Uribe, cuenta la familia esa en Bucaramanga, Villamizar, que son todos ellos, o sea, muchísima gente que tiene las tierras de campesinos. Esto no es solamente por las oportunidades de ellos. Pero entonces sale Luis Carlos Vélez y dice eso, que qué van a hacer cuando bloqueen las vías, cuando secuestren a militares y policías, como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca, ¿sí? De pronto los desacuerdos que han tenido. En ese momento, bueno, aquí les pongo esa parte para que ustedes la escuchen, porque lo más tenaz es que después de que sale de la boca de Luis Carlos Vélez, le dice a la ministra que él no ha dicho nada y que lo está poniendo en riesgo. Entonces esto es para que ustedes lo tengan presente, lo escuchen y presten atención. Señora ministra, por favor, permítame terminar la pregunta si es tan amable. Aparte, le amplío la pregunta, ¿qué van a hacer? No solamente cuando bloqueen las vías, sino cuando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca. Cuando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca. Cuando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca. Cuando secuestren a militares y policías como lo han hecho en repetidas oportunidades en el Cauca. Más reciente episodio ocurrido en meses anteriores. Ahora sí, respóndame, eso que ocurrió en mayo, respóndame con la verdad frente a cómo cambia este decreto a la operatividad que ustedes esperan de las Fuerzas Armadas. Entonces Luis Carlos Vélez sí lo dijo, y lo dijo a nivel nacional. El superperiodista que está también más preparado que un yogur, al igual que el fiscal Barbosa. Al decir eso, pues, le responde la ministra y le dice quién se está en riesgo. Entonces llega y le responde esto a la ministra. No ponga mi vida en peligro, señora ministra. No ponga mi vida en peligro, señora ministra. Doctor Vélez, ese discurso es muy peligroso, señora ministra. No, el discurso peligroso y quien sí corre riesgo es que una persona tan poderosa como usted, con tanto prestigio, no, yo soy solamente un periodista. Que los campesinos que se movilizan en territorio están cometiendo crímenes. Entonces, así le responde Luis Carlos Vélez tan cínicamente y en la cara de la ministra, por así decirlo, no, y en la cara de todos los colombianos, porque después de que dice algo, no pasan ni siquiera unos minutos cuando dice que él no ha dicho nada, y nosotros lo estamos escuchando en voz de él. Él es el que está estigmatizando, el que está creándole un bullying social a nuestros campesinos. Desafortunadamente, así como hay gente que toleramos las cosas, pues claro, no va a faltar las personas o los campesinos que durante años el gobierno ha maltratado y que periodistas como él, desafortunadamente, hacen con ellos lo que se les da la gana. Entonces estas son cosas que no pueden seguir sucediendo en el país.
Por eso, pues la ministra vuelve y le responde, pero él es tan cínico que corta la llamada y lo hace de esta forma. La entrevista acá. No, Oye, no, señora. qué peligro. No, señora. Lo que acaba de decir la ministra Luis Carlos es peligrosísimo. Permítame, Fernando, permítame. Increíble. Señora ministra, gracias por darnos unos minutos. Esto no puede pasar. Bueno, esto es para que ustedes se den cuenta. Esa fue la entrevista y por eso Miguel Uribe había salido a defender a Luis Carlos Vélez. O sea, son tan descarados y tan cínicos que se tapan con la misma cobija. ¿Por qué les indicaba a ustedes también lo que sucede con lo de la fiscalía y estos medios prepagos? Este es un punto muy importante para que lo tengan presente. Esta semana se reveló, inclusive la silla vacía cometió también un error, porque estaba revelando de que el gobierno no había dado nada para la publicitar con los medios como Caracol, RCN, Revista Semana. Empezó también a publicar los porcentajes que sí hacían los gobiernos anteriores con relación al gobierno actual. Es decir, Petro, todo lo que ha hecho el gobierno, y esto es para que también lo tengamos muy bien presente, porque no he visto ningún medio que lo haya informado tanto, pero es para que nos demos cuenta que todas las obras que está haciendo el gobierno de Petro, la gente se ha enterado prácticamente por la misma Twitter que ha hecho el presidente, que ahora es X, o por las palabras de los medios alternativos como Canal 1, Noticias Hoy, creo que de Cali, todos los alternativos que están, los muchachos que están haciendo su labor y que le informan a la gente. Esto es muy bueno porque nos estamos dando cuenta que los medios alternativos están pisando, y por así decirlo, pisando fuerte en la nación, donde más y más la gente está creyendo. ¿Por qué motivo? Porque muchos de lo que hacemos esta actividad, a mí me gusta simplemente tratar de mostrar la verdad, ¿sí? Mirar qué fue lo que sucedió, qué fue lo que pasó eso. Miren, yo no hago las cosas por hacer, yo tengo mis borradores, tengo mis páginas, hasta si se dan cuenta, tacho información, dijo, esto se debe corregir, esto se debe realizar. Tomo los apuntes. Un día un uribista me decía, es que tiene un papel en la mano, y le dije yo, pues lógico, yo no me pongo a inventarme por inventarme, tomo hasta cuántos, si ustedes se dan cuenta, hasta cuántos segundos, minutos, tiene que estar la información real. Así es como se hacen las cosas. Y no es informar como lo hacen la mayoría, que toman noticias y de un pequeño errorcito empiezan a comentar cosas que no son. Por eso muchos de los videos que yo hago digo, aquí se caen las mentiras del uribismo. Como lo que sucedió al inicio, que dije, aquí es donde se caen las mentiras de Vicky Dávila, mintiéndonos al pueblo colombiano. Entonces, ¿todo esto por qué sucede? ¿Y cuál es? Ya que los medios, y nos estamos dando cuenta que la presidencia no le está pagando a estos medios de comunicación. En el gobierno de Iván Duque fueron más de 40.000 billones de pesos que se repartían entre todos ellos, pero no lo hacen. Entonces todo lo que está saliendo a la luz es sobre todo por medios independientes que en realidad sacan la noticia real. Pero si nos ponemos a mirar, y yo hice un balance para que ustedes lo tengan presente, ¿por qué atacan tanto al gobierno? ¿Y por qué se prestan estos medios para esta clase de desinformación? Por ejemplo, está Luis Carlos Sarmiento. Luis Carlos Sarmiento, él es el dueño del Tiempo, City TV, de todos, o sea, estos medios de comunicación. Luis Carlos Sarmiento, aparte de esto, es la persona quien ha donado, bueno, ustedes saben que Sarmiento también es de pensiones, de muchísimas cosas, muchísimas empresas, pero sobre todo me refería a medios de comunicación para que vayan teniendo en cuenta qué es lo que sucede con eso. Pero aparte de eso, ellos también le aportan a las campañas como el Centro Democrático y Partido Liberal, donde les aportaron, digamos, en los últimos tiempos más de 11.000 millones de pesos. Luego viene Alejandro Santo Domingo, del Grupo Santo Domingo, que él es de Canal Caracol, Caracol Televisión, Blue Radio, Néstor Morales, La Calle, El Espectador. Le aportaron también al Partido Verde y al Partido Liberal 6.403 millones de pesos. Luego viene Carlos Julio Ardila, ¿sí?
Carlos Julio Ardila, que es el dueño de RCN Radio, Canal RCN, La República, Organización Ardila Lule. Ellos aportaron, qué pena, ellos aportaron también a las campañas del partido de la U y el Partido Liberal 17.263 millones de pesos. El único de los grandes medios de comunicación que no pertenece a ese grupo económico es Canal 1 y el Noticias 1. Que ese es un canal que prácticamente los colombianos aportamos para que ellos pues, nos brinden las noticias reales. Ellos son, como siempre he dicho, son muy parciales, al igual que algunos medios de comunicación, pero son muy pequeños, que como les indico, dan la noticia real. De resto, pues imagínense, son los dueños de los medios de comunicación, son los dueños de empresa. Entonces, al igual que ustedes ya saben que Uribe, que tiene prácticamente es dueño de 72 empresas a nivel nacional, pero pues bajo acuerdo ustedes saben que el uribismo y todos ellos tienen muchísimas empresas y por eso no quieren las reformas laborales, ni reformas de pensión, ni tampoco quieren la reforma laboral que nos conviene a todos los empleados. Pues imaginen en todo ese poco de empresas cuántos empleados tienen y que les tengan que pagar sábados, dominicales y festivos, pues que necesitan medios prepagos como Blue Radio, como Luis Carlos Vélez, como como Vicky Dávila, Revista Semana, Salud Hernández, El Control con Andrea Nieto, todo este poco de medios prepago para que desvirtúen la información de los colombianos. Pero ¿por qué les indico que también está envuelto la Fiscalía? ¿Y qué es lo que sucede con todo esto? ¿Por qué la Fiscalía le brinda tanta información de pronto a Revista Semana? Resulta, y esto para que lo tengan también muy presente, resulta que la Fiscalía tiene créditos de libranza con el Grupo Aval. Créditos de libranza con el Grupo Aval. Y esto no lo sabían los colombianos. Y se supone que la Fiscalía tenía que habernos indicado esto. Imagínense, el Grupo Aval del mismo Sarmiento. Aquí dejo el video porque esto es una investigación de Julián Martínez. Préstenle muchísima atención, por favor. Raya del periodista Julián Martínez tiene una revelación del caso Odebrecht. Alexei Castaño, usted tiene la información. ¿Qué tal, José Fernando? Mucha atención porque esto es noticia de última hora. La revista Raya tiene las pruebas que revelan que la Fiscalía, la actual Fiscalía General de la Nación, tiene un convenio con el Grupo Aval para que sus empleados puedan acceder a créditos de libranza. Estamos con Julián Martínez, periodista de la revista Raya, quien además es investigador del caso Odebrecht hace ya más de 7 años. Julián, ¿esto por qué es grave? Bueno, muy buenas noches para toda la audiencia. Acabamos de identificar un dato que es muy relevante para la opinión pública. El 20 de abril del año 2020, la Fiscalía General de la Nación, por medio de la Subdirección Financiera, el Departamento de Tesorería de la Fiscalía General de la Nación, la doctora Marta Viviana Perdomo López, firmó un convenio el 20 de abril de 2020 con el Grupo Aval para que los 23.000 funcionarios de la Fiscalía se endeuden con el Banco de Bogotá por medio de la modalidad de crédito de libranza. Este convenio no ha sido informado a la opinión pública y tampoco la Fiscalía le ha contado a los que se endeudan que ellos están investigando al Grupo Aval. Por lo tanto, habría un conflicto de interés. ¿Qué implicaciones tiene este convenio? ¿Generaría un conflicto de intereses por lo que la Fiscalía está investigando el caso de Odebrecht? Desde mi punto de vista sí, porque ¿cómo es posible que los funcionarios de la Fiscalía tengan que endeudarse con entidades financieras del Grupo Aval, en este caso del Banco de Bogotá? La revista Raya ha obtenido correos electrónicos específicamente de la Subdirección Financiera, el Departamento de Tesorería, en donde se da cuenta que distintos funcionarios, miles de funcionarios, están hoy endeudados con el Grupo Aval por el trato preferencial que le está dando la Fiscalía a este banco. Por lo tanto, creo que la Fiscalía ha debido informar que tenía este convenio con el Grupo Aval en el momento de investigar el tema de Odebrecht, pero también de absolver al Grupo Aval en la rueda de prensa pasada del doctor Gabriel Ramón Jaimes y el fiscal Francisco Barbo.
Entonces, como les informaba, esto es muy importante que la gente lo tenga presente. Ahora ya entienden por qué Revista Semana siempre saca los super titulares con la fiscalía, sobre todo con el fiscal Barbosa. Y por eso, como les indicaba hace un momento, el fiscal Barbosa tiene que ser llamado a la indagatoria por parte del fiscal de la Corte Suprema de Justicia. Aquí nuevamente les coloco el video para que lo tengan presente. Ha radicado una petición el día de hoy para que mediante una solicitud que estamos haciendo de manera respetuosa sea convocado a declarar el doctor Francisco Barbosa. Muchísimas gracias a todos. Muy amable. Entonces, como les indico, toda esta información es para que ustedes no se dejen engañar. Cuando ustedes escuchen una noticia, miren, yo no veo la noticia exclusivamente en un medio. Yo ingreso a varios lugares, empiezo a investigar, porque alguien me decía a mí, ¿usted cómo es que saca eso? Y digo, eso es investigando, eso es tomando apuntes, eso no es solamente toma y coge una hoja, no, miren, aquí están hasta los nombres de las personas, las cuales eso, se toma apuntes, indica segundos en qué momento fue que sucedió una noticia real, qué fue lo que pasó. ¿Por qué motivo? Porque estos videos que yo muchas veces publico es con el cual ustedes pueden llegar a tomar en algún momento y desmentir a alguna persona que está hablando sobre temas que no son. Porque hace poco una persona me indicaba a mí, es que Petro, si no entregan las tierras, los ganaderos los van a expropiar, o los que tienen para cultivar, y le dije, eso no es así, y usted está mintiendo. Petro jamás dijo eso. Él lo que dijo era que esas tierras improductivas, si no las vendían, iban a tener que pagar un impuesto mayor. Eso fue lo que dijo Petro, pero jamás habló de expropiación. Y esto le sirve para que las personas lo tengan presente. Él jamás dijo que iba a expropiar. Fue una promesa que él hizo en campaña, y lo que siempre les ha dicho a todos, o venden las tierras o por tener terrenos que no están produciendo, pues vamos a tener que cobrarles un impuesto más alto. Por eso es que hoy en día los ganaderos, con la FORI, todos ellos que tienen tierras improductivas, están haciendo los negocios con el gobierno para vendérselas, y que el gobierno, ustedes como ya han visto, les ha entregado a los campesinos sus tierras con título en mano. Pero no se dejen engañar y manipular. Como siempre lo indico en todos los videos, la única cura para el uribismo es el pacto histórico y Petro presidente.